Hay una pregunta que los astrónomos más serios del planeta llevan meses sin poder responder. No viene de un foro de Internet, no viene de una teoría de conspiración. Viene directamente de los datos publicados por la NASA, el Hubble y el telescopio James Webb. Y la pregunta es esta: ¿por qué el Sol no fue suficiente para destruir al 3I Atlas? Porque según todos los modelos conocidos de física cometaria, ese objeto no debería haber sobrevivido lo que sobrevivió. Debería haber perdido entre el 10 y el 13% de su masa. Debería haber generado una nube de polvo y desechos de al menos 5 millones de toneladas. Debería, en la peor versión de los modelos, haberse fragmentado por completo. Y en cambio, salió del perihelio entero, brillando. Y según el astrofísico de Harvard Avi Loeb, emergió más luminoso de lo que entró. Bienvenidos a Abismo y Origen. Hoy vamos a hablar del objeto más extraño que ha cruzado nuestro sistema solar en toda la historia de la humanidad. No porque sea definitivamente una nave alienígena, sino porque los datos reales, los publicados por las instituciones científicas más rigurosas del planeta, no terminan de encajar con ninguna explicación completamente satisfactoria. Y eso, en ciencia, es exactamente donde empieza lo interesante. El 1 de julio de 2025, un telescopio en Chile detectó algo que no debería estar ahí. Una luz débil cruzando el cielo nocturno con un movimiento diferente al de cualquier objeto conocido. Los astrónomos que recibieron los datos esa noche lo analizaron y lo volvieron a analizar. La trayectoria no cerraba. No era una órbita elíptica como la de cualquier objeto ligado gravitacionalmente a nuestro Sol. Era hiperbólica, una curva abierta, la firma orbital de algo que viene hacia afuera. Iba hacia afuera, sin retorno posible. En cuestión de horas, los observatorios de todo el mundo comenzaron a apuntar sus telescopios en esa dirección. 31 observatorios distintos. 122 observaciones en menos de 24 horas. El 2 de julio de 2025, el Centro de Planetas Menores hizo el anuncio oficial. El objeto recibió la designación 3I Atlas. El 3 significaba que era el tercer objeto interestelar confirmado en atravesar nuestro sistema solar en toda la historia de la astronomía. La letra I significaba exactamente lo que parece. Interestelar. Venía de otro sistema solar, de otra estrella, posiblemente de una estrella que ya no existe. Para entender por qué lo que pasó después es tan perturbador, hay que entender primero qué le pasa normalmente a un cometa cuando se acerca al Sol. Cuando un cometa se aproxima al Sol, ocurre algo predecible y bien documentado. El calor solar empieza a sublimar los hielos del núcleo. El hielo pasa directamente de sólido a gas. Ese proceso libera enormes cantidades de material que forman la coma, esa nube brillante que rodea al cometa, y la cola, que siempre apunta en dirección contraria al Sol. Es física básica, predecible, repetida en miles de cometas observados durante siglos. Y cuanto más se acerca un cometa al Sol, más violento es ese proceso. Los cometas que se acercan demasiado se deshacen. Los que se acercan un poco menos pierden masa significativa. Es la regla universal, excepto que el 3I Atlas no siguió esa regla. Porque cuando los modelos se aplicaron al 3I Atlas, las predicciones fueron claras. Al acercarse al Sol hasta su perihelio, el 29 de octubre de 2025, el objeto debería haber perdido entre el 10 y el 13% de su tamaño. Debería haber generado una nube masiva de polvo y fragmentos. Los modelos más extremos sugerían que podría fragmentarse por completo. Y el propio Avi Loeb, el astrofísico de Harvard, escribió en noviembre de 2025 que suponía que el 3I Atlas podría no haber sobrevivido
a su roce cercano con el Sol. Pero sobrevivió. Y no solo sobrevivió. Las imágenes tomadas con el telescopio óptico nórdico en las Islas Canarias confirmaron que no había evidencia de que el objeto se hubiera desintegrado ni fragmentado. Estaba entero, brillando, completo, exactamente igual que antes de entrar. Y aquí viene el primer detalle que nadie puede explicar del todo. Cuando el 3I Atlas salió del perihelio, su brillo no disminuyó como correspondería a un cometa que acaba de pasar por el punto de máximo estrés térmico. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. El objeto emergió más luminoso de lo que había entrado. Los científicos observaron un incremento en la liberación de agua y gases, que fue aproximadamente 20 veces mayor que lo observado antes del perihelio. 20 veces. El calor solar había penetrado hasta capas más profundas del núcleo helado, activando hielos que hasta entonces permanecían completamente inactivos. Y el propio equipo de investigadores reconoció que la causa del aumento repentino de luminosidad seguía siendo desconocida. Ningún cometa conocido había mostrado un comportamiento tan extremo a distancias similares del Sol. Ninguno. En toda la historia de la astronomía. Pero la supervivencia al perihelio y el aumento de brillo no son los únicos elementos que no encajan. Hay más. El 10 de noviembre de 2025, las imágenes tomadas desde España mostraron algo que generó un debate inmediato en la comunidad científica. El 3I Atlas tenía dos colas, no una, dos. Una cola de polvo amplia y convencional, extendiéndose en dirección contraria al Sol, exactamente como se esperaría, y una anticola, una segunda cola que apuntaba en la dirección opuesta, directamente hacia el Sol. Esto viola la física básica del comportamiento cometario. La presión del viento solar siempre empuja el material de un cometa en dirección contraria al Sol. Siempre. Sin excepciones conocidas, excepto esta. Excepto el 3I Atlas. Y mientras los astrónomos debatían la anticola, detectaron algo más. El color del objeto había cambiado. El 3I Atlas mostraba un tono claramente más azul que el Sol. Una rareza que encendió las alarmas porque implica que la temperatura o la composición de su coma era completamente anómala para un cometa que acababa de pasar por el punto de máximo calor en su trayectoria. Y todo esto lleva a la pregunta que Avi Loeb lleva meses haciendo en público con la autoridad de su posición en Harvard. ¿Y si el Sol no pudo destruirlo porque no era un objeto natural? Loeb no es un charlatán, es el expresidente del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard. Es uno de los astrónomos más citados de su generación. Y su hipótesis, aunque la mayoría de sus colegas la rechaza, no es irracional dada la acumulación de anomalías. El brillo inusual, la trayectoria demasiado precisa a través del sistema solar, la ausencia de desgasificación cometaria evidente en sus etapas iniciales, la anticola, el cambio de color y sobre todo la supervivencia intacta al perihelio cuando los modelos predecían fragmentación significativa. Pero la hipótesis específica de Loeb sobre el Sol es la más perturbadora de todas. Según él, los propulsores tecnológicos de una posible nave apuntarían su escape hacia el Sol después del perihelio. Esta maniobra podría ser empleada por una nave espacial que pretende ganar velocidad, usando la gravedad del Sol como catapulta. En otras palabras, según Loeb, el 3I Atlas no pasó cerca del Sol por azar, pasó cerca del Sol deliberadamente, para acelerarse y salir disparado hacia el espacio profundo a una velocidad imposible de alcanzar de otra manera. Ahora bien, la ciencia honesta exige presentar los dos lados con la misma precisión, y la mayoría de los astrónomos del planeta no comparte la hipótesis de Loeb.
Las observaciones del Hubble, del ESP-X y de las sondas de la Agencia Espacial Europea mostraron indicios consistentes con un cometa clásico, un pequeño núcleo helado, una coma rica en dióxido de carbono, ráfagas de vapor de agua. El laboratorio NOIR Lab analizó la luz reflejada por el objeto y concluyó que su estructura, su brillo y su comportamiento encajaban dentro de los parámetros esperables para un cometa, aunque con particularidades que lo vuelven excepcional. Y los científicos del Centro Goddard de la NASA, usando el telescopio James Webb, midieron algo que ofrece una explicación alternativa para casi todas las anomalías: la edad. La proporción de carbono en el 3I Atlas indicaba que el objeto se había formado entre 10 y 12 mil millones de años atrás, antes de que nuestro Sol existiera, en los primeros momentos de la Vía Láctea, cuando la galaxia era joven y la química del universo era fundamentalmente diferente a la actual. Y eso lo cambia todo, porque un objeto formado hace 12 mil millones de años, en condiciones radicalmente distintas a las de cualquier cometa de nuestro sistema solar, no tiene por qué comportarse como ellos. Su composición es diferente, su estructura interna es diferente, la relación entre sus distintos tipos de hielo es diferente, y esa diferencia radical podría explicar por qué resistió al Sol de manera diferente, por qué su brillo posterior al perihelio fue tan inusual, por qué su anticola y su coloración azul no encajan con ningún cometa conocido, no porque sea una nave, sino porque es genuinamente lo más antiguo que ha entrado a nuestro sistema solar en toda la historia de la astronomía. El 10 de noviembre de 2025, el radiotelescopio MEERKAT en Sudáfrica detectó una señal de radio procedente del 3I Atlas. Los astrónomos que analizaron la señal fueron inmediatamente claros. Era una emisión de fondo constante típica del gas y el polvo en el espacio. No era una señal modulada, no transportaba información, no era una comunicación, pero la detección en sí misma generó horas de debate en todo el mundo porque cualquier señal de radio proveniente de un objeto interestelar desencadena en el cerebro humano la misma pregunta que llevamos siglos haciéndonos. ¿Estamos solos? Y el 3I Atlas concentra esa pregunta con una intensidad que ninguna explicación oficial ha podido aplacar del todo, porque incluso si es completamente natural, incluso si cada anomalía tiene una explicación física perfectamente válida, que simplemente no hemos terminado de documentar, incluso así lo que representa es extraordinario. Es un fragmento de otro sistema solar, de una estrella que probablemente ya murió hace miles de millones de años. Un trozo de historia cósmica que viajó durante una fracción imposiblemente larga del tiempo del universo para pasar unos meses en nuestro vecindario y luego desaparecer para siempre. Porque eso es lo último que hay que saber sobre el 3I/Atlas. No va a volver, no en ninguna escala de tiempo que tenga sentido para los seres humanos. Según los cálculos de la NASA, no regresará en los próximos 80 millones de años. El Sol intentó atraparlo con su gravedad. No pudo. El Sol intentó destruirlo con su calor. No pudo. Y ahora el 3I Telas se aleja a 246.000 kilómetros por hora en dirección al espacio interestelar, llevando consigo todas las preguntas que no se pudieron responder y dejando atrás una que quizás nunca se va a poder cerrar del todo. ¿El Sol no fue suficiente? ¿O simplemente no era el tipo de objeto que el Sol podía detener? Suscríbete si quieres seguir cayendo en el abismo. Hay más preguntas sin respuesta esperando.